Revolución educativa, la promesa de Maduro para transformar un sistema en decadencia. Esclavitud laboral, gobierno adeuda $50,000 a cada trabajador universitario, lo que ha impulsado la migración de estos profesionales a Colombia. Nuevos intentos. Lula y AMLO conversarán sobre la crisis venezolana en el marco de la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Feliz inicio de semana, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas de este 30 de septiembre de 2024. A propósito del reinicio del año escolar en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha prometido transformar el sistema educativo venezolano mediante una revolución que supuestamente mejorará las condiciones de los planteles y de los maestros, los cuales afirman tener cero expectativas con la designación del nuevo ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a quien han dicho que el gremio docente está frustrado por los bajos salarios que han causado la deserción de estos profesionales. Joan Álvarez con la información. Este lunes inició el calendario escolar 2024-2025 y Nicolás Maduro ha prometido nuevamente una transformación del sistema educativo, con el acondicionamiento de los planteles y posiblemente el contenido del pensum y el currículum del nivel básico y ciclo diversificado, un escenario que pudiera ser impulsado por el nuevo ministro Héctor Rodríguez. Transformar la educación. Una revolución educativa de la calidad, de la ética, del contenido, del carácter científico y humanístico de la educación venezolana. Recuperar y transformar. El recién designado ministro de Educación aseguró que volvieron a las aulas más de 5 millones de alumnos, a pesar que desde la Federación Venezolana de Maestros afirman que poco más de 3 millones de niños se encuentran desescolarizados. Además, Rodríguez informó que el gobierno está en vía de recuperación de los planteles educativos. 5,5 millones de muchachos, muchachas, niños, niñas que están regresando hoy a la escuela, desde el preescolar, la escuela y el liceo. En todo el país, como usted dijo, son 500 instituciones que se están entregando completamente recuperadas, pero son 1.500 instituciones que se están recuperando en este momento. Una cifra que dista mucho del total de 26,000 planteles que manejan desde la Federación Venezolana de Maestros, quienes afirman sentirse frustrados ante la indiferencia gubernamental sobre el sueldo de los docentes, que han migrado hasta en 40% del total de profesionales de la educación hacia otros países, otros oficios o hacia la educación privada. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el contrato? Entonces tenemos realmente maestros frustrados, porque protestaron demasiado, pasaron como 4.000 protestas en el país y no hubo respuesta, entonces hay frustración. Importante destacar que el ministro Héctor Rodríguez informó que impulsará una política de hábitat y vivienda para los maestros en forma de compensación por la calidad y profesionalismo, un anuncio que mantiene al sector con muy pocas expectativas, puesto que no han sido capaces de ajustar sueldos y salarios. Sí, ministro, tenemos maestros muy buenos, maestros tan buenos, que van a dar clase hasta con los zapatos rotos, maestros tan buenos, que van a dar clase y a veces ni dejan nada que comer en su casa para su familia. Y tenemos maestros tan buenos que se dirigen a las escuelas muchas veces sin tener los pasajes para llegar a las escuelas. Una realidad que llevó a Nicolás Maduro a pedirle a más de 200,000 maestros que regresen a las aulas de clases por amor a la vocación, sin referirse en ningún momento al tema salarial. Asimismo, señaló que el 84% de la educación en el país es pública y el otro 16% restante es privada, de la que más de la mitad recibe subsidios del Estado. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Y a propósito de este reinicio de actividades en las universidades públicas, las fuerzas sindicales denuncian que Venezuela volvió a la esclavitud, pues el Poder Central adeuda $50,000 americanos a cada trabajador de educación superior desde el 2020. Por esta situación, el éxodo de profesionales ha dejado un déficit de personal que supera el 40%. La mayoría migró a Colombia por un salario digno. Esta información la tiene Marine Glot.
Amigos de Impacto Venezuela, en el caso de los docentes prefieren convalidar sus títulos e irse al norte de Santander, donde pueden devengar hasta $2.000 a $3.000 mensuales. En el caso de los obreros y de los administrativos, como tienen que ir 3 veces por semana a la universidad, 130 bolívares no les alcanza ni para el pasaje. Yo prefiero darle el alimento a mi familia que venir a la universidad. Por eso es que hay tanta deserción, tanto de ausencia, vamos a decirlo así. Trabajadores administrativos de la Universidad de los Andes sostienen que es imposible seguir laborando por 130 bolívares mensuales. En los últimos años, el personal dejó de percibir entre convenciones, colectivas, vacaciones, aguinaldos y bonos de 50 a 60 mil dólares americanos. Un magíster limpiando casas, una licenciada atendiendo a una persona adulta, si pueden, porque de todas maneras, si no tiene quien le envíe el exterior para pagarle a esa persona, no puede. Cumpliendo horas en un abasto, atendiendo público. Compañeros de taxistas, motorizados, son empleos que no son denigrantes, uno puede decir que son denigrantes, pero ¿qué pasa? Nosotros, como dijo la compañera aquí, nos esforzamos tanto por estudiar. Denunciaron que el Poder Central ha vulnerado estatutos nacionales e internacionales referentes al salario y al sometimiento laboral. Hay trabajadores que pagan 3 pasajes para poder llegar acá. Es imposible asistir 2 días. 2 días. Entonces, estamos... como ya lo dije antes en el discurso anterior, desasistidos. Estamos prácticamente excluidos. Estamos esclavizados. El Sindicato de Trabajadores teme que al finalizar el año sea aún mayor el éxodo de profesionales universitarios. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. La ONG venezolana Provea denunció que las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado como ganador, estuvieron marcadas por supuestos abusos de las autoridades. Además, esto resultó en protestas masivas que dejaron 25 fallecidos y más de 2.400 detenidos, incluidos 150 niños, algunos acusados de delitos graves. Génesis Pérez nos amplía los detalles. La organización no gubernamental venezolana Provea denunció que las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, estuvieron marcadas por una escalada de graves abusos cometidos por las autoridades del país. Según la ONG, el proceso que debía abrir camino hacia la recuperación democrática y a la reinstitucionalización fue ensombrecido por estas acciones represivas. El descontento por el resultado oficial desencadenó protestas masivas en todo el país, dejando un saldo de 25 muertos y más de 2.400 personas detenidas, según datos oficiales. Entre los arrestados, al menos 158 niños fueron detenidos, algunos con discapacidades y acusados de delitos graves como terrorismo e incitación al odio, de acuerdo con un informe reciente de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela. Al final, lo que se ha buscado con la erosión institucional en Venezuela es que el gobierno no tenga contrapesos y no tenga obstáculos para la consecución de sus objetivos, y esto es muy grave. Dirigentes políticos y activistas han hecho innumerables señalamientos acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haber consolidado el control sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, debilitando la función de las instituciones democráticas, significando que las decisiones del Ejecutivo no son supervisadas ni equilibradas por otros poderes, conduciendo a abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Por cierto, no solamente tiene que ver con las instituciones y los órganos del Estado, sino inclusive con las instituciones tradicionales venezolanas. Hemos visto que se ha buscado desde años atrás desmantelar a las instituciones del Estado, entiéndase el empresariado tradicional, entiéndase a la iglesia, entiéndase las organizaciones. Esta situación que actualmente atraviesa el país ha exigido atención y acción tanto a nivel nacional como internacional,
para restaurar la legitimidad de las instituciones y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. La líder opositora venezolana María Corina Machado se alzó este lunes con el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener este galardón que reconoce las acciones en defensa de derechos, libertad y democracia. El mundo tiene que entender que Maduro no es estabilizable. María Corina Machado ganó el premio Václav Havel del Consejo de Europa. La líder opositora venezolana se convirtió el lunes en la primera latinoamericana en obtener este galardón, que reconoce las acciones en defensa de los derechos humanos. Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, agradeció el reconocimiento y lo compartió con todos los que hoy luchan juntos por la causa de la libertad de Venezuela. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió en su nombre el galardón durante una sesión plenaria en Estrasburgo de esta institución no vinculada con la Unión Europea. La opositora de 56 años desempeñó un papel clave en la elección presidencial de Venezuela en julio. Aunque las autoridades proclamaron vencedor al presidente Nicolás Maduro, la oposición asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia, quien terminó exiliándose en España el 8 de septiembre. Aunque Maduro aseguró el sábado que la líder opositora prepara su marcha del país, Machado, que suele salir de la clandestinidad en contadas ocasiones para participar en manifestaciones, reiteró el lunes que su intención es seguir en Venezuela. Mientras que él lo hace desde afuera. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Lula y AMLO conversarán sobre la crisis venezolana. En el marco de la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se reunirá con la presidenta y el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo será discutir la posibilidad de continuar la mediación conjunta entre Brasil, Colombia y México para facilitar el diálogo entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición, tras las polémicas elecciones del 28 de julio. Hasta ahora, estos esfuerzos no han logrado avances significativos. Presidente de Vox se reunió con González y reconoce la figura heroica de María Corina. Santiago Abascal, presidente del partido Vox, se reunió este lunes en el Congreso de los Diputados de España con el líder opositor Edmundo González. Durante la reunión, Abascal expresó el apoyo de su partido al pueblo venezolano en su lucha y destacó la figura heroica de María Corina Machado por mantenerse en Venezuela y representar la esperanza de un cambio. Cabe recordar que el Parlamento Europeo reconoció a González como presidente electo de Venezuela el pasado 19 de septiembre. Ecuador comenzó proceso de renovación de visas para venezolanos. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció el inicio del proceso de renovación de visas para migrantes venezolanos. El gobierno habilitó en la plataforma e-Visas el servicio para renovar la visa de residencia temporal de excepción para quienes tengan este documento vigente y se encuentren dentro de los 30 días previos a su vencimiento. La nueva visa tendrá una duración de 2 años y podrá ser prorrogada una sola vez por el mismo periodo. Este beneficio aplica a quienes ingresaron al país por un control migratorio oficial. Actualmente, los venezolanos representan la mayor comunidad migrante en Ecuador, con 134.334 personas, seguidos por colombianos, cubanos y estadounidenses. Pasamos a revisar ahora los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida al contexto político actual de Venezuela, que incluye persecución y encarcelamiento a diestra y siniestra por parte del gobierno de Nicolás Maduro y donde la líder de la oposición se mantiene en la clandestinidad. ¿Qué acciones concretas crees que deben priorizarse para que el enjambre de María Corina Machado tenga impacto real? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Maduro no puede ser más fuerte que el pueblo. La gente tiene mucho miedo porque las represalias son bárbaras.
Venezuela unida siempre, no se rindan. La abeja reina nunca abandona su panal. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.